Muy buenas tardes, buen día, buenas tardes, buen día. Son las 10 de la mañana en Buenos Aires y estamos de un domingo. eh, estamos para compartir, estamos para hablar sobre uno de los temas que nuestros haters fracasados no quieren que hablemos. Sobre esto no quieren que hablemos. ¿Por qué? Y porque ellos te van a decir, te van a hablar de estilos, te van a hablar de defectos, te van a hablar de lúpulo, pero que está bien, no está mal, está muy bien, eh, pero en la fermentación hay, eh, hay un tema muy importante que hace a la calidad de tu cerveza. Si queremos mejorar la calidad de nuestra cerveza, tenemos que atacar esto, la etapa de la fermentación, que es una de las etapas que aparentemente, entre comillas, nosotros hacemos poco. ¿Sí? Porque está ese dicho que dice, el cervecero hace el mosto, hace un buen mosto para que la levadura haga una buena cerveza. En parte es cierto, porque quien fermenta es la levadura, pero nosotros tenemos una función muy importante ahí. Y tenemos que hacer un montón de cosas, no es que no hacemos nada en la fermentación. Tenemos que hacer un montón de cosas que vamos a charlar hoy, varias de esas. Así que es un poco la idea. Hablar sobre esto, sobre la fermentación, la importancia de la fermentación en la calidad y cómo podemos hacer para, junto con las técnicas que podamos y la tecnología que tengamos a mano, hacer que nuestra cerveza mejore mucho considerando esta instancia, la fermentación. Bueno, casi 200 inscriptos en esta charla que hoy vamos a dar, un domingo. Muy bien, gracias a ustedes por estar ahí. Hay muchos colegas, veo a algunos de ellos, Alvisa, Arnaldo, Arnulfo. Arnaldo estuvo con nosotros, ¿no? Arnaldo de Chile, ahí lo reconozco. Estuvo con nosotros en el laboratorio desarrollando algunas recetas de gin, whisky. Bueno, está varios Carlos, Claudios, Constanza, Cristian, Eduardo, Emiliano, Franco, etcétera, etcétera. O sea, muchos colegas acá presentes, agradecemos nosotros su presencia. Y bueno, estamos por arrancar. Vamos a presentar una novedad en el día de hoy para ustedes que están ahí. ¿Cómo va? Bueno, ahí está, ¿no? La placa que muestra la pantalla. La novedad es esa, el 50% de descuento en cursos seleccionados, ¿sí? No es en todos los cursos, sino que son 3 cursos en los cuales van a poder obtener el 50% de descuento. Pueden comprar los 3, no es que hay un mínimo ni nada. Que es el de bebidas maceradas, que se dictan en enero, que son online en vivo, son 3 clases, 9, 16 y 23 de enero a las 6 de la tarde de Argentina. Ese lo pueden aplicar para el descuento. El otro curso es el de Escuelas de Destilados, es el curso más completo que tenemos de destilación, donde tiene todo adentro de los cursos que fuimos dando y actualizaciones como el Gin Pink o técnicas de destilación, está también aguatónica adentro. Hay un montón de cursos que pueden acceder también a escuela de destilación y escuela de cerveza. Escuela de cerveza también es un curso súper completo, más de 24 horas de curso grabado, listo para ver. Y en caso que tengan alguna duda, siempre están los canales nuestros abiertos de consulta, porque siempre es una gran pregunta esa. ¿Qué pasa si tengo alguna duda? Nos pueden escribir a través de los canales de consulta y Seba va a ir respondiendo sin ningún tipo de problema. Así que eso en cuanto a los descuentos, acuérdense, el de bebidas maceradas, escuela de cerveza, escuela de destilados, solo por hoy 50% de descuento en esos cursos seleccionados. El de bebidas maceradas es online en vivo, igualmente queda grabado y lo van a tener también en su reservorio de cursos para siempre, para revisarlo y verlo las veces que ustedes quieran sin problema. Lo que queda también es, tenemos una promoción solo por hoy en nuestro shop, shopelmolino.com.ar. Ahí tenemos nuestros libros en papel que están a la venta con envío a todo el país, y hoy va a tener un descuento especial, exclusivo y único. Va a estar solo por hoy, ya mañana no va a estar, en el combo platino. Son todos los libros que tenemos a la venta por
bueno, un precio que está descargado en la web, un descuento muy accesible, así que lo pueden comprar, lo enviamos a través de correo argentino a todo el país, y si quieren en el exterior lo podemos coordinar, también nos escriben por los canales de consulta y vemos la forma de enviarlo, si es que lo quieren en papel, si no, sin promo, pero también es un precio accesible, está en formato ebook. En Amazon.com están todos los libros disponibles para comprarlos en formato ebook, si es que no quieren esperar el envío o si con el envío se hace el costo más elevado. Así que eso es lo que tenemos para ofrecerles hoy, el 50% de descuento. Recuerden estos tres cursos, igual solamente al final del curso voy a volver a recordarles cuáles son: bebidas maceradas, escuela de destilados y escuela de cervezas. Lo encuentran en la página web, ni bien entran, están ahí ya los cursos para que los puedan ver y comprar. Hay un montón de cursos más, ¿no? Hay cursos también en promoción, tenemos el de elaboración de vermut, tenemos agua de cerveza, sidra, técnicas sensoriales de gin, un montón de cursos que pueden ver también, algunos están en promoción, y estos tres que les contamos con el 50 de descuento, con el cupón que está en pantalla, fermentación, pueden acceder al descuento. Bueno, muy bien, hay un saludo de Raúl, buen día a todos, gracias por compartir estos talleres. Hay entre todos los personas que estoy mirando acá, dos, Constanza y Janina, que no sé si fueron alumnas mías, me parece, de nombre sí, pero no sé de la universidad, ¿eh? Sí, dice Janina, mirá, ahí está. Bueno, qué bueno, Janina, muchos años que no nos vemos. Eh, ya nos contarás qué andas haciendo, ¿eh? Bien, bueno, entonces, empezamos. A ver, dentro de la etapa de la fermentación hay muchas subetapas, ¿eh? Muchos, vamos a decir, subtemas importantes que tenemos que atacar. Yo les voy a ir presentando unos gráficos y vamos a ir discutiendo un poquito sobre cada uno de ellos, sobre cada tema. En primer lugar, tasa de inoculación. Acá hay un gráfico extraído del link que está ahí abajo. Ahí les pongo los links si quieren luego ingresar, porque este material lo van a recibir. Este material va a estar disponible para que lo tengan luego, así que van a poder acceder a estas publicaciones. Que habla sobre tasa de inoculación, y acá muestra una tasa de control de inoculación, o sea, cuánta levadura agrego en mi fermentación. Fíjense cómo depende, por ejemplo, la densidad, la evolución en la densidad, en función de la tasa de inoculación. Si inoculo mucha levadura, si inoculo poca levadura y si inoculo como el control que vengo haciendo. Bueno, por ejemplo, cambia eso. Cambia la densidad con algunas consecuencias. Esto es un experimento, un ejemplo. La tasa de inoculación, lo que quiero decir más que esto, este ejemplo particular, es que es una variable de optimización que está dentro de lo que es la fermentación, que nosotros tenemos que definir qué cantidad de levadura inoculamos y que eso lo tenemos que optimizar, y para cada estilo y para cada densidad. O sea, no es que vamos a leer lo que dice el fabricante de la levadura, agregar tanta levadura, un sobrecito cada 20 litros, no es solo eso. Ese es un valor promedio como para empezar. Pero luego nuestro trabajo es optimizarlo, es encontrar la tasa óptima de inoculación para cada estilo y cada receta. Acá se ve clarito en este estudio cómo una tasa alta generó un descenso en la densidad muy brusco, que eso puede ser muy bueno o no, porque podría estar diciendo que si es muy brusco el descenso en la densidad, hubo un crecimiento exacerbado, y entonces hay autólisis y hay aromas a levadura que no quiero, ¿eh? O una tasa baja de inoculación, que todo lo contrario, eso va muy lento y eso podría generar en un problema de contaminación, quizás, porque al ir tan lenta la fermentación, la levadura no alcanza a generar el alcohol suficientemente rápido para detener a los contaminantes, por ejemplo. Entonces tenemos problemas o tenemos más ésteres no deseados, quizás o metabolitos en general no deseados por una fermentación muy lenta, muy quedada ahí, ¿no? Entonces, acá es un tema en el que tenemos injerencia en la tasa de inoculación. Hay que trabajar sobre esto.
Vamos a recorrer varias cuestiones. El concepto de Brewing Analytics, o, a ver, análisis de datos en cervecería. Muchas veces nosotros, o cerveceros caseros, cerveceros microcerveceros, no nos preocupamos por anotar, por medir y anotar durante la fermentación. Esto es bastante común, cada uno sabrá bien lo que hace o lo que no, ¿no? Pero mi recomendación es que se hagan mediciones durante la fermentación y se anote y se haga un análisis, que se hagan gráficos. ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas vamos a medir durante la fermentación? ¿Qué podemos medir nosotros con los elementos cotidianos que tenemos? Podemos medir la densidad, cómo evoluciona, podemos medir el pH, cómo evoluciona, podríamos medir la temperatura en cada momento de la fermentación, ir anotando, ir haciendo tablas y luego graficar. Y cuando uno grafica, observa cosas que no se daba cuenta si no lo graficaba, por ejemplo. Más aún si no tomaba información, si no tomaba datos. Entonces, acá hay un buen ejemplo, no hay más, sobre esto que quiero decir y la importancia de los análisis de datos en las fermentaciones. Fíjense cómo, por ejemplo, a la izquierda hay un gráfico que muestra dos fermentaciones diferentes, dos lotes distintos, con evoluciones de la misma receta, el mismo estilo, ¿no? Con evoluciones de densidades muy, muy parecidas, prácticamente iguales entre ellas, ¿no? Esto nos da tranquilidad, cuando las densidades van evolucionando, los pH, van evolucionando parejito o en un rango de cambio bajo, podemos decir, bueno, la cosa va bien. Si no tenemos información previa, de, no sé, de 4, 5, 10 lotes previos y tomamos las mediciones de esos 10 lotes previos o 100 o los que sean, y siempre el comportamiento es parejo en cuanto, por ejemplo, a la densidad, nosotros ahí tenemos una herramienta muy poderosa de control. Porque cuando aparece algo como lo que está a la derecha, que es un cambio significativo, por ejemplo, en la dinámica de la densidad, en este caso, en una fermentación, eso nos está diciendo que algo está ocurriendo, que algo raro está ocurriendo. ¿sí? Y esto nos permite sacar conclusiones y tomar decisiones para corregir, por ejemplo, algunas cuestiones que pueden estar pasando. Si nosotros no hacemos esto, fíjense cómo los valores iniciales y finales son prácticamente los mismos en las tres fermentaciones. Sin embargo, en esta nueva, en el lote C, ocurrió algo diferente, muy diferente. Bueno, esto lo podemos detectar si hacemos un análisis de datos, si tomamos muestras, si hacemos tablas, hacemos gráficos, y luego entonces con esta información vamos a estudiar a ver qué puede haber pasado. Y podemos sacar probablemente alguna conclusión y la temperatura en el medio se levantó o generó, no sé, tal cosa, y luego corregir. Porque después nos pasa que no siempre me sale igual la cerveza, o me sale y esta vez no, esta vez hay algo raro, pero si todo pasó igual, si las densidades fueron iguales y ahora noto un aroma extraño. Bueno, fíjense cómo el análisis de datos me dice que pasó algo diferente. Bien, digo, para mí es fundamental esto, ¿no? Ir tomando todos los datos que se pueda. Y esto es un ejemplo claro en ese sentido. Fíjense cómo nosotros podemos tener en nuestra historia de fermentaciones rangos de, por ejemplo, densidades finales. Porque vieron que la densidad inicial, el color, el amargor en la cerveza, esos parámetros, esos tres parámetros, por ejemplo, son como alcanzables directamente. Nosotros manejando la maceración, manejando cantidades de lúpulo y tipos de malta, podemos lograr definir con bastante precisión una densidad inicial y lograrla, un color, un nivel de amargor. ¿no? Ahora, la densidad final, contrario a eso, es un poco más complejo porque depende de cómo la levadura trabaja sobre mi mosto. Pero de todas maneras podemos nosotros controlar igual.
aunque dependemos de ella, de la levadura, nosotros tenemos mucha injerencia ahí también, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros les damos las condiciones y la controlamos para que ella vaya por el camino que queremos. Y entonces, va a haber rangos, digo, por ejemplo, densidad final. Entonces, tenemos 10 lotes previos en los cuales trabajamos con esa cepa, con ese estilo de cerveza, con esa receta, y obtenemos densidades finales en un rango que lo podemos marcar así con líneas rojas, en ese rango tiene que caer. Y el próximo lote, nosotros esperamos que también caiga en ese rango, porque si no, algo raro está pasando. Si no tenemos esta información, no lo vamos a poder saber nunca, no lo vamos a identificar nunca. Cuando cae fuera del rango histórico, eso nos levanta las alarmas. Y nos dice, ojo, ojo que puede estar pasando que la levadura no está muy vital, porque la densidad cayó muy alta. Ojo que puede estar pasando que hay una contaminación con levadura salvaje, porque la densidad está muy baja. Y entonces, ya sea una contaminación de levadura salvaje o que la cepa no está muy vital o lo que sea, por ejemplo, nos va a permitir decidir no reutilizar levadura. Ejemplo, cuando un lote cae fuera de los rangos normales, algo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la planta, es, no reutilizamos esa levadura, porque algo pasó ahí. Luego veamos qué pasó, no sabemos de entrada, pero se analiza. Y entonces, si yo reutilizo esa levadura que salió de un lote atípico, tenga un mal resultado en el siguiente lote. Pero eso solamente si tomé datos, si medí, si hice algo en la fermentación. Y volviendo a la frase esta inicial que decíamos, nosotros le damos, el cervecero le da el mosto a la levadura para que ella fermente y haga la cerveza, y nosotros no nos metemos en eso. No es así. No es así. Todo lo contrario, sí que nos tenemos que meter. Sí que tenemos que controlar. Y tenemos que estar atentos a estas cosas. Entonces, siguiendo con este ejemplo, acá vemos que podría pasar, ¿no? En un futuro lote que cae fuera del rango. Bueno, acá se ve clarito. De vuelta, si nosotros no teníamos la estadística histórica de nuestras fermentaciones, entonces no vamos a tener la capacidad de identificar que ese lote quedó por fuera tan fácilmente. Veamos cómo podemos ver esto desde la atenuación. Desde la atenuación es bien, vamos a decir, importante porque el concepto de atenuación nos independiza del valor de densidad inicial. Aparte nos da mucha información. ¿Qué es esto? A ver, supongamos que tenemos experiencias previas con la cepa en uso y el estilo de cerveza, y que todas iniciaron en una densidad de 1057. Es un ejemplo, ¿no? Y además contamos con datos de densidad final para esos estilos, para esas cocciones o fermentaciones previas que tuvimos, que por ejemplo son 4. El lote A, B, C, D, con estas densidades finales. Fíjense cómo han cambiado entre sí. Nunca nos va a salir exactamente igual, aunque acá veo bastante diferencia, pero probablemente nos tocó esto. Y tenemos 4 lotes que los 4 están muy bien, pero con densidades finales algo diferentes, y entonces este sería nuestro rango de trabajo, que puede ser mejorable, no cambiar tanto, pero digamos que este es nuestro rango de trabajo. Con estos valores de densidad inicial y densidad finales, podríamos calcular lo que se conoce como atenuación aparente. Atenuación aparente es esta fórmula que está acá, que básicamente es densidad inicial menos final sobre inicial por 100. Básicamente es eso. Y eso nos da una idea de cómo fermentó esa levadura, cómo consumió azúcares. Y entonces también está interesante porque la atenuación aparente es un parámetro que normalmente especifican los fabricantes de levadura. Te dicen, a ver, la levadura S33 tiene una atenuación aparente promedio de 70%, la levadura US05 de 80%. Digamos. Entonces, uno cuando fermenta esperaría que su atenuación esté en el orden de lo que el fabricante dice si respetamos las condiciones de fermentación, ¿no? Promedio. Pero la cuestión es que
además de lo que nos diga el fabricante, nosotros tenemos la posibilidad de medirla con nuestros datos. Y decimos, bueno, tengo estos 4 lotes previos, calculando atenuación, nos dan estas atenuaciones aparentes. O sea, estoy entre 70 y 80 en el rango de atenuación para esta cepa con mi receta en particular. Bien. De vuelta, es un rango bastante amplio de variación, pero puede ser que sea. Ahora, si nuestro próximo lote, el quinto, nos da una atenuación del 60% o del 90%, entonces vamos a estar en un caso extraño en el cual tenemos que actuar, seguramente. ¿Y por qué? Como decíamos antes, es mejor mirarlo desde la atenuación que desde la densidad final, como vimos antes, que es otra posibilidad, porque desde la atenuación nos independiza del valor de la densidad inicial, como decíamos. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos, vamos a volver un poquito al gráfico anterior, un minutito, porque nosotros vemos esto, decimos, y siempre caen entre 1011 y 1017, digamos, nuestras densidades finales. Me cae en 1020 y, digamos, está fuera del rango. Ok, pero eso si arranco en 1057, como este ejemplo, por ejemplo, nuestra densidad inicial. Ahora, si arranco en 1045, la densidad final tiene que estar también acá. No, no necesariamente, puede ser inferior. Entonces, va a caer fuera del rango, ok. Lo que me conviene mirar es, pero está bien eso, ¿no? Porque la densidad inicial fue menor, entonces me conviene mirarlo desde la atenuación aparente. Es decir, si voy a controlar la fermentación, si siempre tengo densidades iniciales muy, muy parecidas o iguales, es lo mismo analizarlo desde la atenuación que desde la densidad final. Ahora, si mi densidad inicial tiene variaciones también, entonces es mucho mejor analizarlo desde la atenuación aparente, porque me independizo de las variaciones de densidad inicial. Bueno, cualquier cosa me consultan, si no entendieron ahí, tienen la forma de escribir ahí en el chat. Así que me parece también fundamental que podamos hacer estos controles. Estas cuentas que son simples, pero nos van a permitir llevar un mejor control y una mejor, digamos, fermentación a lo largo del tiempo. También desde el pH. Observen el gráfico del lado derecho. Estas son curvas de pH que podrían ser típicas de alguna fermentación, no importa los valores, sino la forma. O sea, el pH tiene un descenso, hay un descenso en pH y luego hay una leve subidita sobre el final, típico de una fermentación en cerveza. Ahora, de repente, mi histórico perfil puede ser este que está acá, y de repente hace algo así, y se da por allá abajo. Y entonces esto también me levanta alarmas. Porque se fue de los rangos que yo espero, que yo tengo como mediciones en mis bitácoras de la fermentación. Y entonces acá tendría una posibilidad, por ejemplo, de contaminación. Si el pH es muy bajito respecto a los rangos de trabajo con los que estoy normalmente, para ese estilo, para esa levadura, para esa receta, esto probablemente esté indicando un nivel alto de contaminación. Vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a decir, como me gusta decir siempre, es que técnicamente todas las cervezas están contaminadas, porque las cervezas no son estériles. Nosotros no fermentamos en esterilidad absoluta. Primero porque la levadura está ahí, y porque cuando inoculamos levadura inoculamos bacterias, porque el fermentador no está esterilizado, está sanitizado solamente. Entonces hay otros microorganismos presentes. Quiere decir que están todas contaminadas, perfecto. Ahora, el tema es que la contaminación no supere el umbral de detección de los efectos de la contaminación. Y entonces, cuando veo que uno de los parámetros se va mucho de los rangos, como por ejemplo el pH, que se me va muy abajo, esto podría indicar un nivel de contaminación por encima de los umbrales deseados, con lo cual, por ahí la cerveza esa está buena, pero tampoco voy a recuperar levadura de ahí, porque si yo reutilizo levadura de ahí, voy a estar incrementando la tasa inicial de bacterias en el próximo lote, con lo cual la cerveza próxima me va a salir ácida, seguramente.
¿eh? Acá hay algunas preguntas. Raúl dice, se entiende perfecto, muy bien explicado. Bueno, Alvis dice, buenos días, saludos Odone. En mi experiencia siempre hago una estimación de la densidad final tomando una atenuación que requiero y la densidad inicial. Para ello uso la fórmula de atenuación y desde allí despejo lo que requiero. Eso con un chequeo de las UFC diario y la producción de alcohol. Perfecto. Bueno, Alvis tiene ahí un control de su fermentación perfectamente. Ahí muy bien, Alvis. Bien. Bueno, entonces también desde el pH. Acá tienen los links, como les decía, ¿no? Donde están estos gráficos, estos análisis. Control de temperatura. Esto es, pero fundamental también. O sea, pero no solo el control de temperatura es la medición. Digamos que es además tratar de que la temperatura en la fermentación sea lo más parejita posible. También me gusta decir que la levadura es más sensible que el ser humano, ¿no? En lo que es los cambios de temperatura, porque está desprovista de cosas que la defiendan sobre eso, como la piel, por ejemplo, nuestra, ¿no? Que nos defiende un poquito de eso. Las levaduras no tienen pelos, no tienen ropa, entonces tenemos que darle las condiciones de temperatura más estables posibles, cosa que desde la tecnología que podemos tener en cervecerías caseras, homebrew, microcervecerías, a veces no lo podemos hacer. Bueno, no lo podemos hacer, pero lo sabemos. Sabemos que cuando tengamos la posibilidad de hacerlo, de controlarlo mejor eso, vamos a tener una mejor cerveza. Seguramente. Entonces, si hoy no lo puedo controlar perfectamente, pero mi cerveza es 8 puntos, yo sé que voy a poder llegar a 9, 9.50 cuando controle. Y eso está buenísimo, saberlo por lo menos. Entonces, hay algunos otras charlas en nuestro canal de YouTube que tienen acceso, pueden entrar y verlas. En el canal de YouTube, Capacitaciones en Molino, por ejemplo, hay una sobre fermentadores de plástico y cómo podemos trabajar con esto. Bueno, lo tienen ahí disponible. Pero algunos temas, algunas cuestiones interesantes. Miren, este gráfico, porque primero, tengamos en cuenta que lo que ocurre en los primeros 3 días de fermentación es lo más importante. O sea, digamos que un 85-90% de la calidad de la fermentación se va a ver reflejada como qué ocurre en esos primeros 3 días. Así que ahí es donde hay que poner el ojo. Y cuando nosotros, por ejemplo, fermentamos en un fermentador de plástico controlado con un ambiente a temperatura constante o temperatura más o menos estable. De esa forma, no usamos un chiller con un torpedo, con un tamizado, digamos, no tenemos la posibilidad. Entonces, pensamos que las temperaturas del mosto van a ser iguales a las temperaturas del ambiente, y eso no ocurre. Fíjense en este ejemplo, cómo las temperaturas del mosto y del ambiente recién se equiparan al tercer día. Yo tengo el ambiente, digamos, a 18 grados, quiero fermentar a 18, pero arranco a 25 la temperatura de fermentación, y recién al tercer día eso se estabiliza, en este ejemplo, ¿no? Así que, y en esos 3 días que pasaron, como son los 3 días más importantes de la fermentación, ocurrió todo lo contrario a lo que yo quería. Entonces, ¿cómo trabajar sobre estos aspectos? ¿Cómo trabajar sobre la temperatura para que sea lo más parejita posible desde el inicio? Y ahí hay un montón de recomendaciones, nos escapa, digamos, esta charla, digamos, para meternos en todo eso, pero tenemos, por ejemplo, trabajando obviamente con un chiller y un fermentador isobárico encamisado con torpedo, vamos a mejorar claramente, pero no todo lo tenemos la posibilidad. Entonces, y encima cuando tenemos una escala pequeña, esto es más complejo, porque en escala pequeña los cambios de temperatura son más bruscos que en escala mayor, entonces, y además la levadura cuando arranca su fermentación, si arranca a temperatura alta, genera más calor. Bueno, todas estas cosas las tenemos que saber para entender luego cómo hacemos para controlar. Entonces, no nos podemos quedar tranquilos
con que si yo tengo mi ambiente a 18 o 20 grados, el mosto va a estar a 18 o 20 grados. No. O cuando saco una muestrita de mi fermentador y mido la temperatura, dice 20, correcto. Pero cuando saqué una muestrita, en el camino cambió su temperatura, el envase que la recibió hizo que cambie su temperatura, yo estoy midiendo, demoro un tiempo y la muestrita cambia de temperatura. Entonces, bueno, el control de temperatura ahí hay que hacerlo lo mejor que se pueda con las posibilidades que uno tenga. Porque les aseguro que esta variable es una de las principales a la hora de la calidad de la cerveza. Además del ingreso de oxígeno y muchas otras, ¿no? Pero esta es muy importante. Descanso y estilo. Otra de las cuestiones que nosotros podemos hacer durante la fermentación y mejorar mucho nuestra cerveza. A ver, fíjense, este es un ejemplo de una lager, pero lo que está mostrando acá es cómo a mayor temperatura, fíjense, esta es 15 grados, esta es 10 grados, la que sigue 7, 5 y 0. O sea, como a mayor temperatura, el descenso del diacetilo es mucho más rápido. Yo trabajo a temperatura, estamos hablando de maduración en caliente, ¿no? Luego de la fermentación primaria. Luego de esos 3, 4 días, bueno, ¿qué pasa después? Si trabajo a temperaturas muy bajas, el diacetilo queda por encima de los umbrales de detección, o sea, lo detecto, no lo elimino, y incluso a otras temperaturas también va más lento, o sea, tengo que aumentar la temperatura. Y ahí aparecen estos perfiles de fermentación lager que nos permiten la eliminación del diacetilo, que es justamente en las lager mucho más importante que en las ale, aunque en las ale también aparece el diacetilo. Y entonces nos lleva esto a diferentes curvas de fermentación. No importa las curvas, sino importa el concepto de tener bien clara la curva de fermentación que quiero para que la cerveza salga lo mejor posible. Es decir, ¿cómo voy a fermentar? ¿Voy a fermentar siempre parejito, digamos, a la misma temperatura o parejito pero a diferentes temperaturas? Cuando digo parejo es que la temperatura varíe de la mejor forma, quiero decir. Entonces, ejemplo, esta es una curva de fermentación lager, una posibilidad, en la cual la temperatura arranca alta, luego la baja, esto se hace adrede, digamos, arrancamos un poquito más alto, la bajamos, luego promediando la fermentación hacemos que suba, y luego hacemos que descienda para lo que es la lagerización o la maduración en frío de esa cerveza. Es una manera. ¿Qué pasa? ¿Por qué arrancaría más alta la temperatura? ¿Por qué definiría arrancar en una lager? Y probablemente para que la actividad, como son temperaturas muy bajas, la levadura se active más rápido y genere un crecimiento inicial, cosa que después fermente bien. Bueno, si hago eso, lo que estoy generando también es un nivel de diacetilo más alto al inicio. ¿Por qué? Porque estoy dando temperaturas más altas y a temperaturas más altas hay más crecimiento y más diacetilo porque el diacetilo está asociado al crecimiento. Entonces luego necesito subir la temperatura bastante alta para hacer el descanso de diacetilo que generé al principio. Cosa que probablemente si arranco una temperatura más baja, no es tan necesario el descanso de diacetilo. Entonces, a temperatura alta digo, ¿no? Entonces, en función de la tecnología con la que cuente, y yo tengo la posibilidad de levantar la temperatura sobre el final de la fermentación, podría darme el lujo de arrancar más alto. Ahora, si no tengo esa posibilidad, técnicamente hablando, de levantar la temperatura a un nivel más alto al final de la fermentación, entonces me conviene empezar a un nivel más bajito de temperatura de inicio de fermentación. Pero ¿qué problema? No la puedo enfriar más. El mosto no lo puedo enfriar más porque es verano, mi agua está caliente y no puedo enfriar más abajo de 30 o 25 grados mi mosto para inocular la levadura. Bueno, entonces ahí vienen, no vamos a hablar hoy de eso, pero técnicas de enfriamiento de mosto eficientes, aunque sea en verano, usando serpentinas previas, pasando por hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando dice, yo fermento
50 litros en fermentador cónico a temperatura del ambiente. Conviene fermentar en 2 de 25 de esos de agua dentro de un freezer con un STC seteado a 18, ¿cierto? Bueno, podría ser una posibilidad, sí, podría ser. Siempre tengan en cuenta que el plástico es aislante, ¿eh? Y entonces, si el ambiente, estoy controlando por ambiente, le va a costar más controlar con un aislante, que es el plástico. Esto lo trabajamos mucho en una charla que hay abierta también en YouTube, de fermentadores de plástico, que los invito a que la miren, porque me parece interesante para estos casos. Bueno, entonces la curva de fermentación. Esta es otra curva de fermentación, diferente para lager. Otro ejemplo, arrancar bajita la fermentación lager, ¿eh? Y hacer un descanso de acetilo, rápidamente luego bajar drásticamente la temperatura para lo que es la lagerización o la maduración en frío. Podríamos tener esta como una curva típica de fermentación ale, que arranco a 18, subo a 20 por la propia fermentación y luego desciendo para la maduración a 4 grados, quizás. Entonces, acá tenemos otra curva, es decir, nosotros tenemos que poder diseñar las curvas de fermentación antes de que ocurra, según el estilo que estoy haciendo. Por ejemplo, cuando hacemos cervezas de alta densidad, de alto alcohol, a mí me gusta hacer una fermentación de 18 a 19 grados, la 6, y después durante 10 días, por ejemplo, y después bajarla a 10, 12 por otros 6, 7 días promedio, porque la levadura, si yo la bajo frío rápidamente, como la levadura estuvo con alta azúcar y alto alcohol, probablemente esté más estresada y entonces le cueste más llegar a densidades finales, etc. Bueno, pero eso porque es un estilo particular, con unas condiciones particulares. O cuando fermentamos sazón, o sea, la sazón, champán belga, ¿no? La cerveza es tan rica, belga, tan gasificada. Bueno, que se hace con levaduras, variedad diastáticus, consumen dextrinas. Si yo corto la fermentación al 10º día, me voy a quedar con una cerveza dulce y no champañada, no quiero eso. Entonces quiero que fermente a completar. Y para eso tengo que darle mucho tiempo, incluso llegar hasta a veces hasta fermentaciones de 30 días en una sazón para que sea una buena sazón. O sea, la curva de fermentación la definimos nosotros, no la levadura. La levadura después nos sigue. Nosotros tenemos que manejar la fermentación. Por más que lo haga la levadura, nosotros somos los jefes de esa levadura y le tenemos que dar las órdenes. Tenemos que guiarla a esa levadura. Y eso es lo que quiero transmitir en la charla de hoy. Nosotros hacemos mucho durante la fermentación. No es que dejamos ahí el fermentador, arreglate, fermentá, vengo dentro de 7 días y ya te tengo para carbonatar y tomar. No, no es así. ¿Podemos hacer buena cerveza? Sí podemos, pero si nosotros nos metemos dentro de la fermentación, controlamos, ajustamos y damos las condiciones de fermentación que necesitamos, entonces la cerveza va a ser mucho mejor. Vamos a ver qué nos dice Marion José. Buenos días, una pregunta. ¿Existe levaduras que el fabricante pide una temperatura de 30 a 40 grados? Sí, hay levaduras que trabajan a altas temperaturas, que son las típicas Kebite, unas levaduras que están muy bien para trabajar cuando uno no tiene mucho control, pero igual siempre el control de la temperatura le hace bien. Alvis dice, lo recomendable es usar vidrio para fermentar. Podría ser vidrio, podría ser acero, podría ser plástico. Cada material tiene su ventaja y su desventaja. Obviamente el acero tiene la desventaja del costo, claramente, pero tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que dura mucho más tiempo que el vidrio. Y además controlamos mejor, trabajamos con presión y demás. Carlos, ¿cuáles serían los riesgos de inocular levadura 12 horas después de haber obtenido el mosto? Bueno, a ver, el riesgo podría ser que, porque piénsenlo así, la levadura son soldados que defienden el mosto. Si nosotros no agregamos la levadura, el mosto va a quedar más indefenso más tiempo y no hay nadie que defienda ese mosto, con lo cual otros bichitos podrían proliferar. Esa es una, o sea, incrementamos un poco la carga inicial
microbiana. Pero hay que ver cuánto se incrementa en función de cómo arrancó. Entonces podría funcionar el enfriamiento. De hecho, nosotros hemos hecho muchas veces enfriamiento al otro día, inoculamos. Una vez vinieron chicos de la universidad a nuestro laboratorio, a nuestra cervecería, a nuestra destilería. Ahí hicimos una práctica, nos quedamos de cerveza, elaboramos una cerveza de 20 litros, nos quedamos sin luz y sin agua, no pudimos enfriar el mosto y lo pusimos en la cámara fría para que se enfríe toda la noche, y la olla directamente, la olla en la cámara fría, tapada. Al otro día pasamos al fermentador eso, inoculamos. Y salió espectacular esa cerveza. Incluso una clarificación tremenda. El mosto arrancó en fermentador sin turbio caliente. Espectacular. No hubo signo de contaminación, claro. Bueno, eso no quiere decir que no tenga bacterias. Digamos, no llegaron las bacterias a superar los rangos o los umbrales. Y eso lo hizo muy bien, pero no son todos los casos así. Puede ser que a veces se nos contamine mal porque arrancamos con alta concentración bacteriana. Esto, más que nada, cuando, por ejemplo, usamos enfriadores de placa, que lamentablemente es lo peor que nos pasa en cervecería, usar fermentadores de placa en cuanto a la contaminación. Ahí también los invitamos a que vean algunos videitos nuestros cuando cortamos, por ejemplo, la mitad el enfriador de placas. Bien, entonces, curva de fermentación. Y después, otros tópicos que tienen que ver con la etapa de fermentación. Por ejemplo, control de la presión, purgas, temperaturas de inicio y diacetilo, hablamos de eso, adiciones durante la fermentación, nutrientes, enzimas, lúpulo, frutas, la oxigenación y muchos tantos más. Ejemplo, cuando hablamos de presión, si nosotros tenemos la posibilidad de tener un fermentador que soporta presión, un fermentador isobárico, entonces nosotros vamos a minimizar la entrada de oxígeno y la entrada de bichos al fermentador. ¿Por qué? Porque hay presión positiva interna. Entonces, si hay presión positiva interna, nada entra. Quiere salir, no entrar, pero nosotros no lo dejamos ni salir porque estamos con un isobárico. Entonces, ¿nuestra cerveza sale mejor? Sí, claramente. Sale mejor. Ah, pero es muy caro el fermentador isobárico. Bueno, algún día lo tendremos, pero mientras tanto sabemos que es mejor. Sabemos nuestras limitaciones, conocemos nuestras limitaciones. Eso es importante, conocer las limitaciones. Porque si no es no sabe que no sabe, sería la frase, no sabe que no sabe. Y no está bueno que pase eso. O sea, tenemos que saber que mejora. Y el día que podamos, lo hacemos. Entonces, trabajar con un cierto nivel de presión mejora mucho ese tipo de cosas. También la cerveza sale mucho más limpia en fermentación, etcétera, etcétera. Trabajar haciendo purga, o sea, no tenemos fermentador cónico. Y bueno, la levadura va a quedar todo el tiempo en ese fermentador plano, ahí abajo, enviando partes de su cuerpo hacia nuestro mosto. Cuando se van muriendo, las levaduras se van rompiendo, se van lisando y van largando sus tripas, que en realidad no son tripas, pero son moléculas que me pueden dar, no sé, aminoácidos, que me pueden dar sabores como carne, digamos, ese tipo de cosas, o oxidaciones mayores, o sulfuros. Entonces, bueno, no tengo un fermentador cónico, no tengo la posibilidad de tener uno, pero sé que ocurre eso. Entonces, bueno, puedo hacer trasvases para evitar esas cosas, puedo trabajar, digamos, cuando sé cuál es el tema, cuál es el problema, busco soluciones. Cuando hacemos adiciones en la fermentación, por ejemplo, si agregamos lúpulo, bueno, tratar de que no entre oxígeno, entonces hay técnicas para eso, bueno, un montón de cosas. ¿Oxigenamos o no oxigenamos el mosto antes de fermentar? O sea, ¿para qué es la oxigenación? Y entonces, si sabemos para qué es, vamos a poder definir si oxigenamos o no oxigenamos. Y si sabemos la necesidad en función de qué tipo de levadura usamos. O sea, cuando conocemos, tenemos más posibilidades de mejorar. Eso es clarito. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver algunas preguntas que hay por ahí. Volvemos a nuestra placa con estos descuentos que ofrecimos al principio.
Está bueno que puedan ir nombrando si quieren su marca, si tienen marca de cerveza. Estos descuentos que dio Santi, que tienen que ver con cursos de destilación y bebidas maceradas, es para aquellos que hacen cerveza y quieren ampliar su mundo, ir para los destilados y para los macerados. Macerados estamos hablando de vermouth, fernet, bitters, destilados estamos hablando de gin, de whisky, de vodka, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno quiere ampliar, que está bueno ampliar también un poco, algunos no quieren, algunos quieren solo hacer cerveza, perfecto, también. Pero si quieren ampliar, les recomendamos esos dos que justamente por eso los pusimos con este descuento de hoy, por si están interesados. Y acá hay alguna pregunta, a ver. Que tengo. La malta al morderla era blanda. Acá dice, a ver, Arnulfo, porque viene de un mensaje anterior. Claro, hay un mensaje bastante larguito acá de Arnulfo, que tiene un lote que tuvo un problema, parece. Bueno, no puedo leer todo este texto, pero cuando la malta, sí, y la mordes y es blanda, Arnulfo, eso significa que tiene un alto contenido de humedad. Y si tiene un alto contenido de humedad, puede tener hongos, o sea, puede haber un menor rendimiento, etc. O sea que sí, que seguramente estén influyendo. Marcos dice, hola, si oxigeno con un aireador, ¿tengo posibilidad de contaminación? Claro, sí, ahí tenés posibilidad de contaminación, porque los bichos están en el aire. Si vos incorporás aire sin filtrar o sin sanitizar antes de entrar al fermentador, vas a estar metiendo un montón de bichos. Entonces tenés que filtrar previamente. Bueno, acá hay, Fernando, una pregunta. Hartman, artesanal de su cerveza al Instagram. En el fermentador cónico, cuando quería purgar, me chupaba el alcohol del airlock. Claro, porque uno cuando quiere purgar, está quitando cosas del fermentador, hay que reemplazar lo que uno quita con el vacío que genera con algo. Entonces, si yo no incorporo algo de CO2 cuando purgo, me va a entrar aire de afuera. Por eso el airlock burbujea cuando purgás. Entonces conviene hacer un añadido de CO2. Orlando dice saludos de Ecuador, muy agradecido por tus aportes. Bueno, hay un montón acá, hay saludos, hay más preguntas. Vamos a... Santi. Sí, acá estoy. Bueno, ahí vos decías recién, recordamos, ¿no? Los descuentos, el descuento con el cupón de fermentación en la web nuestra que está ahí abajo. Pueden seleccionar los cursos que quieran, uno o los tres que tienen descuento, que es el de bebidas maceradas, escuela de destilados y escuela de cerveza. Ahí pueden seleccionar, aplican el cupón y automáticamente les da el 50% de descuento para esos tres cursos, para uno, para dos, para lo que quieran. No hay un mínimo. Y por otro lado, aprovechen porque está en oferta el combo de libros en papel, con envío a todo el país, a través de correo argentino, por un precio muy, muy accesible. Lo hicimos solo por hoy, como para una especie de por las fiestas, para Navidad. Bueno, queríamos que puedan aprovechar el combo platino, así se llama, de libros, que están todos los libros que hoy tenemos disponibles a la venta en ese combo. Así que también pueden aprovechar. Eso lo encuentran en shopelmolino.com.ar, los libros en formato papel. Decía, si estás afuera, en el exterior, puedes comprarlos en amazon.com en formato ebook, o nos contactás por los canales de consulta y coordinamos el envío, que puede ser por FedEx o algún courier que quieras, lo organizamos. Pero más que nada, foco en los descuentos, que solo por hoy el 50%. El de Días Maceradas es un curso online en vivo, el 9, 16 y 23 de enero, a las 18 horas de Argentina. No puedes estar, queda grabado igual, o sea, no hay problema, no hace falta que estés en las tres clases, o en ninguna o en una, en las que quieras. El curso queda grabado en la plataforma para que puedan acceder. Y los otros dos ya están listos para ver, tanto el de escuela de destilado como el de cerveza, con más de 20 horas de curso, así que tienen para entretenerse y para aprender y para profundizar en los procesos. Bueno, gracias. Hay un montón de preguntas. No, la verdad que no puedo leer todas, se me escapa un poco, han quedado en el... hay a ver una de Alvis que dice, felicitaciones Sebastián, muy buen contenido. Otro punto de control previo a la fermentación es hacer una prueba de fuerza de levadura para verificar su rendimiento. Bien ahí el aporte de Alvis. Bueno, gracias por haber estado ahí, casi 200 inscriptos, un domingo a la mañana.
una buena, muy buena convocatoria, así que gracias por su interés, por compartir también, y nos estamos viendo en futuros encuentros, futuras charlas. Les mando un fuerte abrazo para todos, buenas fiestas, buen fin de año. Gracias, adiós.